¿Quién es la sabiduría de Proverbios 8:22? Según esta secta falsa de la Watchtower, se refiere a Jesucristo. Lo cierto es que diversas traducciones utilizan la palabra crear. Sin embargo, esto entra en pugna con el propio versículo, donde inmediatamente después dice: ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo el principado. ¿Cortamos el texto? Algunos militantes de esta secta citan la Septuaginta, puesto que ahí aparece una terminología que sería el equivalente a crear. Bueno, hay que recordar que la Septuaginta no es el texto original de la palabra de Dios, sino una traducción. Y si bien es excelente, no hay ninguna traducción que sea infalible, ni siquiera la Septuaginta. Algunos militantes de esta secta utilizan a Bain como un comentarista infalible, ya que parece denotar en su obra que Proverbios 8:22 hay una creación ahí en efecto. Sin embargo, no dicen que el mismo W. Bain, en la página 451 de su obra, dice que Mateo 10:28 no se refiere a la destrucción completa del cuerpo y alma en Mateo 10:28, cuando sabemos que no es cierto. Pues la palabra que aparece ahí sí es lo que denota. La mejor prueba de que ahí la sabiduría no es Jesucristo la tenemos primero en el versículo 12, donde nos dice que habla la sabiduría junto con el temor de Jehová. Y luego en el versículo 14 dice que conmigo está el consejo y el buen juicio. ¿Tuvo Jesucristo dos hermanos gemelos? Evidentemente no. No solo eso, en el capítulo 9, versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La misma sabiduría del que habla en el contexto. ¿Está diciendo ahí que el temor de Jehová es el principio de Jesucristo? Ridículo, ¿verdad? Por tanto, ahí no se habla de Jesucristo. El apóstol Pablo tampoco citó en 1 Corintios 1:30 a la sabiduría de Proverbios. Entonces, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Es una prosopopeya, una figura que hace referencia al Espíritu Santo, pues, como dice Isaías, es espíritu de sabiduría. Como se ha demostrado, Jesucristo es un Dios eterno. Apocalipsis 3:14 es otro texto que la corrupta Watchtower deforma. Dice que Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Y la Watchtower, esta secta de esclavos, sostiene que ahí Jesucristo es el primer ser creado por Dios. La palabra empleada ahí, según las eruditas Elsa Támez e Irene Fulques, en su diccionario del Nuevo Testamento, es arjé, página 26, que ciertamente puede significar comienzo o primero, pero también significa primera causa, potestad, autoridad, gobernante. Lo que es elemental, principio elemental. Por lo tanto, la palabra arjé puede implicar también causa, es decir, causa de. Así, de hecho, lo cita el mismo Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, en su obra Contra Apión, donde dice que Dios es el principio o causa de la creación, utilizando esa misma expresión. Por lo tanto, arjé ahí significa que Cristo es un co-creador, es el medio por el cual la creación, Él no es creado, vino a la existencia. Por lo tanto, Apocalipsis 3:14, como tampoco Colosenses 1:15, constituye aval alguno para la doctrina satánica arriana.